Hola, soy la profesora Susana Arcos y te doy la bienvenida a la segunda práctica del curso de Química General. El tema es enlace químico. El objetivo de la presente práctica de laboratorio es determinar experimentalmente las diferencias que hay entre las sustancias que poseen enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El otro objetivo es determinar la relación que existe entre un enlace químico y las propiedades de las sustancias. Antes de comenzar nuestra práctica de laboratorio, te recomiendo tomar notas de las observaciones y procedimientos para la presentación del reporte correspondiente. Con estas recomendaciones, comenzaremos nuestra práctica de laboratorio. Materiales: un equipo de conductividad, una gradilla para tubos, vasos de precipitados, varillas de vidrio, piseta, pipeta y cocinilla. Reactivos: una barra y virutas de aluminio, una barra de cobre, una barra de hierro, 1 gramo de cloruro de sodio, 1 gramo de sulfato de cobre, 1 mililitro de ácido clorhídrico, 1 mililitro de tetracloruro de carbono, 1 mililitro de benzina, una papa mediana, 50 mililitros de ácido clorhídrico al 1 normal, 50 mililitros de agua destilada, 50 mililitros de agua potable, 50 mililitros de alcohol, 50 mililitros de benzina, 50 mililitros de cloruro de sodio al 1 normal, 50 mililitros de sulfato de cobre al 1 normal, 50 mililitros de zumo de limón. Experimento 1. Solubilidad. En la primera parte del reporte se pide la fórmula de la sustancia, su solubilidad frente al agua y de acuerdo a ello determinar el tipo de enlace que posee la sustancia. Comenzaremos con la prueba de solubilidad. Vamos a probar la solubilidad de las sustancias. Primero vertimos cantidad de agua en el vaso de precipitados. Y vamos a solubilizar la sustancia. Noten que el sulfato de cobre, esta es su fórmula, CuSO4. Un poco de sulfato de cobre y uniformizamos la mezcla. Como ven, se forma una mezcla homogénea donde no se ven partículas suspendidas. Finalmente podemos decir que el sulfato de cobre es soluble en agua. Segundo procedimiento. Tenemos al tetracloruro de carbono. Vertimos tetracloruro de carbono. Mezclamos. Y miren cómo son líquidos inmiscibles que no se pueden mezclar. Por diferencia de densidades, el tetracloruro se deposita en la parte inferior. Aquí tenemos el tetracloruro. Y en la parte superior, menos denso, se encuentra el agua. Entonces podemos afirmar que el tetracloruro de carbono es insoluble en agua. De acuerdo a ello vamos a determinar el tipo de enlace que posee el tetracloruro de carbono. Tercera prueba de solubilidad, benceno. En la fórmula C6H6. De la misma manera, vertimos cantidad, mezclamos y no se mezcla, ¿no? Miren, podemos ver el efecto. Aquí el agua es más denso, se precipita, y el benceno es menos denso, no se va a hundir, flota en el agua. O sea, podemos afirmar que estos líquidos son insolubles, ¿no? El benceno es insoluble en agua. Son líquidos inmiscibles. Por lo tanto, por esa característica determinamos qué enlace posee el benceno. Tenemos cloruro de sodio,
NaCl. De la misma manera, probamos la solubilidad. Observamos la fórmula y determinamos el tipo de enlace que posee. Y finalmente, el cloruro de sodio se solubiliza totalmente en el agua. No vemos partículas de sal, es por eso que es soluble. De acuerdo a ello, también vamos a determinar el tipo de enlace que posee el cloruro de sodio. Tenemos el ácido clorhídrico. Vemos su fórmula, HCl. Vamos a determinar el tipo de enlace que posee. Pero tengan cuidado al analizar su fórmula y al ver la prueba de solubilidad. Ácido clorhídrico, SML, y vertimos en el agua. Mezclamos y vemos que el ácido clorhídrico es totalmente soluble en agua. De acuerdo a ello, también vamos a determinar el tipo de enlace que posee. Pero tengan cuidado en analizar esto. Tienen que analizar también la fórmula. Finalmente tenemos a un metal, el aluminio. De la misma manera vamos a vertir algunas virutas de aluminio, ¿no?, en agua. Y vemos que no es soluble en agua. De acuerdo a ello, hay que determinar el tipo de enlace que posee el aluminio, que es un metal. Finalmente, revisa las fórmulas que te mostramos y las solubilidades para determinar el tipo de enlace de estas sustancias. Experimentos: conductividad eléctrica de enlace metálico, iónico y covalente. En la segunda parte se debe identificar compuestos o tipos de mezcla determinando su conductividad, si conduce sí o no conduce no. En el tercer rubro se debe identificar los iones formados para aquellas sustancias que son conductoras. En el cuarto rubro se pide realizar la escritura de Lewis solo para los compuestos. En el quinto rubro se solicita determinar el tipo de enlace y para los compuestos se debe calcular adicionalmente la diferencia de electronegatividades. Bueno, en el segundo experimento vamos a ver la conductividad de las sustancias. De acuerdo a la conductividad que presentan, también vamos a determinar el tipo de enlace. Por ejemplo, comenzaremos con estas barras de cobre y plomo. Acá tenemos el equipo de conductividad. Como ustedes verán, los electrones están pasando en la toma. Acá se interrumpe, por eso el bombillo no se prende. Pero si le damos un medio donde puedan pasar los electrones, este foco se encenderá. Comenzaremos con los metales. Tenemos, por ejemplo, al plomo. Vamos a cerrar el circuito y como vemos, el foco se enciende. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, absolutamente todos. Una prueba hacemos con el cobre, que es un conductor por excelencia, ¿no? Metal, cobre. Cerramos el circuito y vemos que los electrones pueden pasar y el bombillo se enciende. Bueno, pero hay soluciones que también producen conducción. En la parte teórica hemos visto que aquellas sustancias que liberan iones, cationes y aniones también son buenos conductores. Comenzaremos investigando con el agua destilada. El agua destilada está libre de iones. Cuando se destila el agua, le liberan de los iones. Vamos a ver el tipo de conducción y
El agua destilada, como está libre de iones, no conduce. Tenemos al agua potable. Como sabemos, el agua potable, a diferencia del agua destilada, el agua destilada es un compuesto, H2O. El agua potable es una mezcla formada por H2O, los iones que utilizan para potabilizar, por ejemplo, iones cloro. Y por los restos que arrastran del río, tiene iones sodio, iones calcio, muchas veces tiene hierro. Por lo tanto, debería ser conductor. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Conduce, no es tanto, pero sí vemos que el foco se enciende, ¿no? Ya eso nos indica que esta sustancia es conductora porque tiene iones disueltos, cationes y aniones. Sulfato de cobre disuelto en agua. Vamos a ver si ha liberado iones. Si tiene iones, ustedes tienen que identificar qué iones son entre cationes y aniones. Esta sustancia es conductora. Efectivamente, es conductora porque tiene iones disueltos. Ustedes tienen que identificar el tipo de iones que tiene esta sustancia. Y tenemos al cloruro de sodio. Primero vamos a hacer la prueba con el cloruro de sodio sólido y el cloruro de sodio disuelto en agua. Y comenzamos la prueba de conducción. Vamos a observar. No conduce. Cloruro de sodio sólido, no conduce. ¿Por qué será? ¿Será que no hay iones disueltos? Enseguida tenemos cloruro de sodio disuelto en agua. ¿Será conductor? ¿Tendrá iones? Vamos a comprobarlo. ¿Sí? ¿No? Es muy buen conductor. A los que conducen muy bien la electricidad se les llama electrolitos fuertes. A los que no conducen se les dice no electrolitos. Y a los que conducen débilmente, como el agua potable, ¿no? Hacemos la prueba, débilmente, se le llama electrolito débil. Hacemos la prueba con el ácido clorhídrico. Analicen la fórmula del HCl. ¿Debería conducir? Vamos a ver. Sí, conduce. Es tan bueno como el cloruro de sodio disuelto en agua. Eso es porque ha liberado iones. Y ponemos en el benceno. Fíjense la fórmula del benceno. ¿Debería conducir? Vamos a ver. No conduce. Miren, no hay conducción. Es que no tiene iones, no se han liberado iones. ¿A qué se deberá eso? Tenemos otra sustancia, analicen la fórmula, tetracloruro de carbono. Tenemos, igualmente, no conduce. ¿A qué se deberá? Eso tienen que investigar. Luego tenemos el etanol, ¿no? Acá está su fórmula, C2H5 OH. ¿Libera iones? ¿Debería conducir? Vamos a ver si la prueba. No conduce, no tiene iones. ¿A qué se deberá eso? Y tenemos ácido cítrico, producto del jugo de limón, ácido cítrico. ¿Debería conducir? Sí, y lo hace muy bien. ¿A qué se deberá eso? Tienen que investigar. Luego tenemos una papa y le plantamos los electrodos. ¿Conduce? Claro que sí, ¿no? ¿A qué se deberá? Esta papa debe tener algunos iones. Hay que investigar cuáles son los iones que hacen que esta papa sea conductora. Bueno, chicos, esto es la segunda práctica con respecto a enlace químico. Finalmente, debemos aclarar que las conclusiones son resultados concretos de la práctica y no deben confundirse con objetivos ni procedimientos. Por ejemplo, no sería correcto mencionar como conclusiones las siguientes. He utilizado el equipo de conducción,
He aprendido las diferencias que existen entre los enlaces químicos. El enlace iónico se da por transferencia de electrones. Se les informará oportunamente desde la plataforma virtual cuando deben entregar este reporte. Como hemos visto, las propiedades de una sustancia son determinadas por el tipo de enlace que posee. Por ejemplo, los compuestos que poseen enlace metálico conducen electricidad en su forma sólida, mientras que los que poseen enlace iónico necesitan ser disueltos en agua para liberar sus iones de modo que estos conduzcan la electricidad. Muchas gracias por tu tiempo, estimado estudiante. Nos volveremos a encontrar en la próxima práctica de laboratorio de la siguiente unidad. El tema es funciones inorgánicas.